Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué sería de nuestra vida si Cristo no hubiese resucitado? Nuestra fe, nuestra creencia estaría mucho más complicada, pero doy gracias al Señor de que hoy estés allí. Bienvenido nuevamente a Casa de Oración Punta Alta. Bienvenido a escuchar la palabra de Dios. Bienvenido porque tu esperanza está puesta en el Señor. Bienvenido porque donde está el Señor, allí hay bendición. Y allí hay gozo, y allí hay paz, y allí hay alegría. Y si vos pusiste tu confianza en el Señor, tu esperanza no tiene que ser cortada. Tenés que permanecer en el Señor siempre. Y para eso necesitamos de la palabra de Dios. Para eso necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. Pero no solamente atentos, tenemos que ser como una esponja que recibe la palabra de Dios para dar lo que el Señor, para que se produzca lo que el Señor quiere hacer en la vida tuya, en mi vida y en la vida de todos aquellos que oyen la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por tu vida. Y quiero compartirte antes de ir al mensaje, antes de orar, algunos versículos del Salmo 37. Dice, no te impacientes, no tengas envidia, confía en Jehová, encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Guarda silencio ante Dios. No te alteres con motivo de que Él prospera en su camino, porque el hombre hace maldades. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Eso lo sabemos muy bien. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. En todo tiempo Él tiene misericordia. Gloria al Señor. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, de los que hacen maldad, será destruida. La salvación de los justos es de Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperan. ¿Estás esperando en Dios? Sí, seguramente que sí. Seguramente que sí, porque si estás allí, si estás atento, es porque Dios te está hablando a tu corazón y vos tenés esa necesidad. ¿Y de quién vendrá la palabra de verdad? ¿De quién vendrá nuestra esperanza? ¿En quién podremos poner nuestro apoyo? Solamente en Dios, el único Dios verdadero. Y tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que a través de ella podemos conocerlo, y no solo para un libro para conocerlo, sino para descubrir que Dios es verdad y que hoy el Señor quiere traerte palabras a tu vida, palabras de consuelo, palabras de verdad, palabras que te animen, palabras que te ayuden a que esa esperanza no termine, sino que permanezca, y Dios quiere obrar por medio de tu vida. Así que allí donde estás, yo te pido que cierres tus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Aquí estamos, Señor, te damos gloria a ti, Dios nuestro, porque aunque no te vemos, Señor, sabemos que tú estás atento a tus obras y nosotros somos tu creación y somos tus obras, Señor. Tú nos hiciste renacer, nacimos por medio de Jesucristo, habiendo creído en Él, Señor. ¿Para qué? Para poder estar ahora confiados, Señor. Tú restableciste nuestra relación contigo. ¿Cómo no podemos estar ahora atentos a tus palabras? Sí, Señor, aquí estamos para oír tu palabra, para prestar atención, para poner por obra todas las cosas que tú nos digas. Por eso, Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todo oyente, que tú hables a su corazón, que tú hables a su mente, Señor, que tú, Señor, les des respuesta a las necesidades que tiene, de las cuales todos tenemos, y sin tu palabra no sé qué haríamos. Pero confiamos en lo que nos vas a traer, Señor. Confiamos en tu palabra y estamos dispuestos para hacer lo que tú nos pidas. Señor, bendícenos
en esta hora por medio de tu palabra. Te damos gracias porque estamos aquí, porque Jesucristo lo hizo posible, nos reconcilió contigo. Y en el nombre de Jesús, en su nombre, te damos gracias y estamos para recibir tu palabra. Amén. Así es, Señor. Así es, queridos hermanos. O querido oyente, porque hermanos son todos aquellos que han nacido de Dios. Pero oyente puede ser aquellos que te están escuchando por primera vez, aquellos que dudan, aquellos que aún no saben la verdad de Dios a través de la Biblia, como para decir cuál es mi condición delante de Dios. Bueno, eso es muy importante, porque es importante que estés allí, no necesariamente que no seas un creyente, sino que estés para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por oír la palabra de Dios es que vas a tener fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso es que es importante esto, recibir la palabra de Dios. Y yo no creo que no haya persona que no quiera estar bien. Todos queremos estar bien. Seguramente toda persona desea en su corazón, en su vida, estar bien. Y Dios ha dejado en cada uno de nosotros la respuesta a la decisión de a quién dejamos que gobierne nuestra vida. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Qué gobierna mi vida? Así que te pido que vayas a tu Biblia, si tenés Biblia, o si no, que escuches y busques allí en Efesios capítulo 5, versículo 15. Vamos a leer el pasaje del cual hoy nos va a hablar la palabra de Dios a nosotros. Y dice así, Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y todos los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo en el momento que fuimos salvos. Dios nos ha sellado con el Espíritu. Dice allí el mismo libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que Jesús prometió cuando estuvo con sus discípulos, no se vayan, enviaré mi Espíritu Santo, esa promesa se cumplió y se cumple en todo aquel que cree. El Espíritu Santo nunca nos dejará, pero si nos negamos a someter cada parte de nuestro ser a su autoridad, estaremos limitando su obra en y a través de nosotros. El Espíritu Santo no anula nuestra voluntad. Así como recibimos el Evangelio de salvación y creímos, ahora espera que seamos nosotros los que le demos todo el lugar a Él, para que así le sirvamos con poder de Dios. Recibir, poseer el Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Recibir, poseer, que el Espíritu Santo more en tu vida es una cosa, y estar lleno del Espíritu Santo es otra cosa. Ser lleno del Espíritu Santo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nadie puede decir que no toma decisiones equivocadas. Es por eso que nosotros necesitamos tener claro lo que nos dice la palabra de Dios para no vivir de manera imprudente, sino vivir como sensatos, vivir como entendidos, viviendo en la voluntad del Señor. Y Romanos capítulo 8, versículo 5 nos dice, porque los que son de la carne, nacidos de papá y mamá, está bien que somos todos nacidos de papá y mamá, pero hubo un nuevo nacimiento, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, nacidos de nuevo,
en las cosas del Espíritu, ya conocemos bien qué hacen los deseos carnales. Ese yo que deja de lado todo para obtener a costa de cualquier forma su objetivo, satisfacerse a sí mismo. Ese deseo, esos pensamientos están contra la voluntad de Dios. Pero nosotros, hermanos, ya no estamos para dar rienda suelta a esos deseos. Ya no vivimos conforme a la carne, sino vivimos conforme al Espíritu. El apóstol Pablo habla también de no proveer para los deseos de la carne, allí en Romanos 13:14. Y si habla de no proveer, les está hablando a la iglesia, le está hablando a los cristianos, no le está hablando al que es de la carne, le está hablando al que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Si algo llega a tu vida, hablamos de proveer, si algo llega a tu vida es porque primero lo pensaste, buscaste, te aprovisionaste, y nos habla de no proveer para los deseos de la carne. Ese mismo versículo del libro de Efesios, capítulo 5, 18, no lo busques, te lo quiero leer en versión Nueva Traducción Viviente, dice: no se emborrachen con vino, porque eso los arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿A qué o a quién le entregaste el control de tu vida? Porque si es a Dios, el Espíritu Santo mora en tu vida y el Espíritu Santo nos dice: sean llenos, sean ser. Es una acción que está en nosotros hacerla, que mejor dicho es cumplirla. Sean no es una opción para los creyentes, para nosotros, sino que es un mandato. Dios nos dice, Dios nos manda, Dios es un consejo, y la palabra de Dios no es para estar evaluándola, es para cumplirla, es para que la recibamos y es para que la pongamos por obra. Hoy vinimos a oír lo que Dios tiene para nosotros y nos está diciendo: sean llenos del Espíritu Santo. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos dirija, nos exhorte, que seamos advertidos por Él. Entonces seremos como un vaso que el Espíritu Santo podrá llenar. La Biblia muestra creyentes llenos del Espíritu Santo. Allí en el libro de Hechos, capítulo 6, en el versículo, lo pueden leer todo el capítulo 6, que sería maravilloso después, no ahora, pero en Hechos 6, en el versículo 3 y 5, dice que los 7 discípulos escogidos para servir las mesas debían tener buen testimonio y ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El pasaje menciona entre ellos a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y lleno habla de un estado permanente, constante, de cada día. El versículo 8, allí en Hechos dice: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. No solo eso dice, sino que en el versículo 10 dice que no podían resistir lo que estaban oyendo, la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Eso nos muestra cómo Esteban no dejó de ser lleno del Espíritu Santo. Hasta su último día en esta tierra, donde nos dice en Hechos 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Sus ojos fueron puestos en el Señor en el primer día, sus ojos vieron al Señor hasta el último día. Esteban está con el Señor verdaderamente, no porque lo dice el hombre, sino porque Dios lo dice. Y si vamos a Hechos, capítulo 11, versículo 23, nos habla de Bernabé. Otra persona más, otro discípulo más. Cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y aquí viene, porque era varón bueno. ¿Quién era varón bueno? Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe.
¿Y qué sucedió? Y una gran multitud fue agregada al Señor. No fue agregada a la iglesia, al edificio, fue agregada al cuerpo de Cristo. Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Nada sorprende que por su ministerio en Antioquía una gran multitud fue agregada al Señor. También los mismos discípulos de Antioquía y de Pisidia estaban, dice la palabra de Dios en Hechos 13:52, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor. Antes se cantaba un coro que decía, yo quiero ser un vaso lleno. Y el Espíritu Santo quiere llenar tu vida. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos llene cada día, constantemente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esto? Porque cuando escuchamos eso es como que estamos para recibir. Nosotros siempre queremos recibir, pero nunca nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que dar el paso que sigue. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno tu corazón, de lo que está llena tu mente, de lo que está lleno tu interior, será lo que salga de tu vida. ¿Se imaginan si los discípulos, o Esteban, o Bernabé estuvieran llenos de enojo, llenos de ira, llenos de amargura, llenos de maldecir, llenos de vino? Estando así, ¿podían haber hecho la voluntad de Dios? Nada hubiesen podido hacer. O mejor dicho, nada el Espíritu Santo hubiera podido hacer, pero ellos cada día eran llenos del Espíritu Santo. Vamos viendo aquí en estos pasajes bíblicos, porque si busco ejemplos hay muchos de los buenos y muchos de los malos. Pero vamos viendo que ser lleno del Espíritu Santo nada tiene que ver en este contexto de esta porción bíblica con hablar en lenguas o con otro tipo de manifestaciones, porque la Biblia habla de muchas otras manifestaciones, pero aquí estamos hablando del carácter de la persona, porque por ejemplo, si bien en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo sobre los que estaban allí presentes, ahí estaba naciendo la iglesia. Había arrepentimiento y el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para darle vida. Y esa vida y tu vida deben seguir bebiendo del agua de vida. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Vos creíste en Él? Ríos de agua viva quiere el Señor que salgan de tu vida. Eso está en el libro de Juan. Juan 7, versículo 37 al 39. Entonces, es necesario tener sed por sí mismo, por vos mismo, venir a Cristo, la fuente de agua viva, apagar la sed allí y eso permanentemente. Ríos de agua viva brotarán para otros, solamente si permanecemos constantemente junto a la fuente. Es necesario que nuestra alma tenga sed y sea saciada. Y Efesios nos dice, no se llenen de vino, sino sean llenos del Espíritu. No se llenen de los deseos de este mundo, sino llénense de los deseos de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Quiere llenarte con su Espíritu Santo. Es bueno aclarar que en Efesios, en todo el contexto, como les dije, de esa carta, habla de la conducta diaria, de esta conducta diaria. Solo la podemos tener esa conducta diaria, vivir y enfrentar todos los días las situaciones de nuestra vida diaria y cotidiana, solamente las podemos enfrentar y vivir si estamos llenos del Espíritu Santo. Las podemos enfrentar para que salga lo que salga, pero nosotros ¿qué queremos? Que haya gozo, que haya paz, que haya orden, el orden de Dios. Dios está más interesado en nuestro ser interior y muchas veces nosotros nos interesamos más en hacer esto, en hacer aquello y nos olvidamos de nuestro ser interior. Se puede hacer mucho por fuera, pero lo valioso es lo que se produce desde lo interno
hacia lo externo, no por obras, sino para buenas obras las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ello. Nos dice Efesios capítulo 2, obras que son del Espíritu, para que la gloria sea del Señor y no se la robe nuestra carne. Es el Espíritu Santo el que alimenta, el que va a alimentar y el que quiere alimentar nuestro ser interior. Antes nuestra carne no se saciaba y lo sabemos bien, pero ahora es el Espíritu Santo y ocupará en nosotros todo el lugar si le damos lugar, si se lo concedemos. Una vida llena del Espíritu Santo hará que hagamos la voluntad de Dios y tendremos un estilo de vida, un carácter, una conducta diaria que agrade a Dios. Dice Romanos 8:5, por los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todos de una u otra manera estamos influenciados o por la carne o por el Espíritu. Y según el que predomine, así será la inclinación de tu vida, el carácter, las acciones, lo que va a salir de tu vida. Las decisiones son tomadas de lo que plantamos en nuestra mente. Todo lo que predomina en tu vida hará que salgan o flores o espinas. Es una batalla que está aquí, en la mente. Allí radica esa batalla, en la mente, en tus pensamientos. Y esto nos hace ver de qué está lleno este mundo. ¿Qué es lo que ves en este mundo? ¿De qué está lleno este mundo? ¿De qué está lleno? ¿A qué se encamina todo hombre, toda mujer, toda juventud? ¿En qué se afana? ¿Qué conducta hay en este mundo? ¿Qué inclinación hay? Y el mundo está pasando, nos dice Juan en su primer carta. En la primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ya escogió. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo es vano, inútil, se hacen cosas hermosas que desaparecen. No proviene del Padre, sino del mundo. Ay, Dios me bendijo con 3 mujeres, 3 esposas. ¿Estará dentro de la voluntad de Dios? No. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios y amén. El ocuparse, el poner tu mente, el ocuparse de la carne es muerte. El que tu cabeza, que tu mente esté llena de las cosas de este mundo es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, como hijos de Dios, como creyentes, si examinamos nuestro andar, ¿de qué está llena nuestra mente? Sabremos si somos carnales o si somos espirituales. Porque si no tenés vida y paz, es porque tus pensamientos están en la carne. Pero ese no es el problema. La decisión es a qué le darás más atención o contra qué nos estaremos rebelando. Romanos 8. Como veníamos leyendo, en el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne, la inclinación, la intención de nuestra mente, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios tiene una habitación permanente en cada uno de nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que oyeron la verdad
el Evangelio de salvación y creyeron en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso nos da total seguridad. En nueva traducción viviente, Efesios, capítulo 1, versículo 13. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Lo leo en nueva traducción viviente, perdón. Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Versículo 14. El Espíritu es la garantía, el arras, que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Cómo no le vamos a dar gloria a Dios? ¿Cómo no va a haber gozo, alabanza con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestro ser? Ahora somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo porque las obras del diablo hacíamos. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos dice allí Romanos 8, versículo 1, ahora pertenecemos al Señor. Dios nos hizo todo esto para que le diéramos gloria y alabanza. Y para eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque eres salvo, pero necesitas andar en el Espíritu. Somos salvos por medio de Jesucristo, pero necesitamos andar en el Espíritu. Los que están en Cristo andan en el Espíritu, se ocupan, su caminar es en el Espíritu. Si la palabra de Dios nos dice, sean llenos del Espíritu Santo, es porque debemos atender y buscar cada día ocuparnos en caminar en el Espíritu. Todos tenemos debilidades, pero eso no es el problema. El problema es si esas debilidades nos gobiernan nuestra vida y no deben estar para quedarse. Debilidades están, pero no deben ser parte de nuestra vida. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios, avaricia, fornicación, celos, envidia, peleas, discusiones, divisiones, griterías, pleitos, orgullos, envanecernos, defraudar a los demás. Cuando se habla de acciones de la carne, cuidado, porque no tiene límites. Es lo que lleva a la destrucción, a muerte, pecados. Y sobre eso es porque por falta de sujeción al orden establecido por Dios. Ejemplos sobrarían en las noticias que vemos diariamente, que roban, que hay engaño, que van a una persona anciana de más de 90 años y la golpean para quitarle 90 años, edades avanzadas, y la golpean para quitarle lo que dicen que tiene, que dice la persona que no tiene. 90 años la deja maltratada. La maldad empieza con un pensamiento. Yo quiero tener eso, y hasta destruir todo no para. ¿Y quién es el que se destruye? Mientras destruyen a los demás, te destruís a vos mismo. Por eso hay que buscar a Dios. El versículo 9 de Romanos 8, en nueva traducción viviente, nos dice, pero ustedes no estando dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. ¿Cómo podríamos esperar ser llenos del Espíritu Santo si seguimos un camino de no atender, de desobediencia? Está escrito en 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Tenemos debilidades? ¿Es un camino difícil? Sí, porque implica renuncia, humillación, sacrificio, soportar, poner la otra mejilla, ser agraviado, lamentarse y morir a nosotros mismos, morir a nuestro yo. Pero la acción del Espíritu Santo
no podrá manifestar su poder en tu vida si éste no permanece en íntima comunión con el Señor y por consiguiente en sujeción, en obediencia, en sujeción, en obediencia. Sujeción y obediencia, cuando no conocíamos a Dios, era mala palabra. Cuando conocemos al Señor, cuando estamos en Cristo, sujeción y obediencia es la palabra más amorosa que debe haber en la vida del cristiano. Porque si no, en lugar de ser llenos del Espíritu Santo, estaríamos contristando, entristeciendo el Espíritu Santo. Vos como creyente, yo como creyente, ¿podemos contristar al Espíritu Santo, entristecerlo? Sí, con esas obras. Si pecamos, si no buscamos la paz, también podemos apagar el Espíritu Santo. Lo dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Lo apagamos cuando vos querés hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo haces vos con tu fuerza, con tu yo puedo, déjenme a mí, no te callás, seguís insistiendo, seguís luchando y no le das lugar a Dios. Que así nunca se va a manifestar el poder de Dios en tu vida. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, manifestamos en nosotros su presencia, su poder en todas las esferas de nuestra vida. Jesús, nuestro Señor, dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente vida, creímos en el Señor y nos dio vida, pero esa vida es abundante. Cada día más necesitamos ser llenos del Espíritu. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquel que está lleno del Espíritu Santo posee una vida espiritual abundante, una vida que resplandece alrededor de él y que influye a los demás. Si estamos llenos del Espíritu Santo, Cristo ocupará lugares en nosotros que no ocupó hasta ese momento. Si estamos llenos del Espíritu Santo, se manifiesta el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cristo nos mostró su carácter cuando estuvo aquí en la tierra. El creyente que está lleno del Espíritu Santo lleva a cabo lo que nos dice 2 Corintios 3:18. ¿Qué vamos a ir siendo? Transformando de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y cuando el Espíritu obra con poder, rompe las cadenas de la esclavitud del pecado. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, nos dice 2 Corintios 3:17. El Espíritu Santo promete llenar al creyente. El Espíritu Santo está dispuesto, quiere, es una fuente de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Rendir al Señor cada parte de nuestra vida. Y eso no se produce de una manera instantánea. Es un proceso de cada día. Cuando el Señor te revele a tu vida que has estado tratando de controlar alguna cosa, ríndeselo al Señor. Permite que Dios te llene de su Espíritu y tu vida va a seguir cambiando. Vas a seguir siendo transformado de gloria en gloria. El Señor dijo que nunca nos dejaría y no nos va a dejar. Pero el Señor quiere hacer muchas más cosas en tu vida. Porque Él quiere, ¿acaso la vida del cristiano no es nacer e ir siendo semejante al Señor? Pero nosotros nos detenemos mirándonos a nosotros mismos. Tenemos que mirar al Señor. Tenemos que abrir todo nuestro ser al Señor. Tenemos que recibir del Señor lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice. Él es nuestra autoridad. ¿A quién pusiste en tu vida, en tu corazón? ¿A quién le diste el control de tu vida? ¿Quién gobierna todo tu ser? Es necesario que
hagas una evaluación de todo tu ser, de toda tu vida, de todos tus movimientos, ya que comenzó el año y muchos hacen evaluaciones de qué hicieron y qué van a hacer, examinarse a sí mismos. ¿En qué pienso? ¿En qué está mi mente? ¿En qué están mis ocupaciones? ¿En qué están mis tiempos? Porque de todas esas cosas son las que salen de nuestra vida. Y está mal, cada uno puede sentirse cómodo con lo que quiere, pero las cosas de este mundo pasan y lo sabemos bien, pero las que hace Dios permanecen para siempre. Hoy puedes estar con alguien y decir estoy contento, pero ese alguien que está con vos, tienen hijos, tendrán nietos, viene un futuro. Cometimos en la carne errores que traen sus consecuencias. ¿Queremos vivir con las consecuencias de la carne o queremos vivir en aquí en adelante con las consecuencias del Espíritu? Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de todos los que oyen su palabra y que quieren estar en su voluntad. Entonces es necesario cada día acercarse al Señor. ¿De qué están llenos tus pensamientos? Busca a Dios, lee su palabra, medita, piensa, habla con Dios, que en tu mente cuando te acuestes hasta sueñes con las cosas del Señor. Que cuando andes por el camino veas circunstancias, no te lleven a enfocarte, sino que serán el ejemplo de las cosas que Dios te habló, como les puse el ejemplo de esta anciana. ¿Cuántos ejemplos hay de los deseos de la carne y sus consecuencias? Todas malas, todas terminan en algo malo. Lo que pareció en un minuto un gozo, terminó siendo una destrucción de vida. Y lo que en el Señor fue un día una decisión de darle lugar al Señor en tu vida, es gozo, es paz, es armonía, es unidad, es estar bien vos y no aislado, sino buscando estar bien con todos los demás. Tenemos mucho por qué morir en nosotros mismos. Tenemos más para recibir del Señor. El Señor tiene para darte mucho. El Señor quiere llenar tu vida. Así que ahora yo te pido de que donde estés, que escuchaste la palabra de Dios, si Dios te habló a tu corazón, si Dios habló a tu mente, si vos te querés rendir es darle todo el lugar al Señor, quiero que primero examines tu vida, examines tu corazón. Y todo eso que fue entorpeciendo a que Dios no pueda obrar en tu vida, se lo rindas al Señor. Le confieses al Señor, le pidas perdón al Señor. Cierra tus ojos mientras yo hablo y medita. Señor, yo hice esto. Señor, yo soy aquello. Señor, yo lucho por esto. Señor, mis fuerzas están puestas en esto. Señor, ¿qué puede hacer el hombre? ¿Hasta dónde? Si no lo haces tú. Rinde tu vida al Señor. Deja que el Señor obre. Y pon atención a cada cosa que el Señor te vaya diciendo. No lo hagas, hacelo, espera, cállate, soportá, afligite, lamentate en secreto. No quieras ser vos, que sea Cristo en tu vida. Vamos a orar al Señor, sigamos orando, allí donde está, con tus ojos cerrados. Dios quiere hacer tu vida perfecta. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo llene cada día más nuestra vida. Señor, gracias Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque tú vives y reinas para siempre. Gracias porque has derramado el Espíritu Santo sobre toda carne de aquel que creyó en ti, que creyó en Jesucristo, que resucitó de los muertos y ahora estando en nueva vida con el Espíritu Santo, Señor, queremos ser llenos de ti más. Perdona, Señor, todo aquello que fue un impedimento, que entristeció al Espíritu Santo, porque a partir de hoy, Señor, aunque cueste, Señor, pondré mis ojos en ti, pondré mis pensamientos en ti, llenaré mi corazón de ti, quiero ser lleno completamente. Señor, no quiero que sea una frase que se repita, quiero estar examinándome cada día, Señor,
lo que hago con mis manos, lo que hago con mis pies, a dónde me conducen mis pies, lo que hago con mi mente, lo que hago con lo que tengo, lo que hago con lo que tú me das, con lo que tú me provees. Cada cosa, Señor, quiero que sea para alabanza tuya, porque mi vida, desde que tú me llevaste a tu presencia, que reconciliaste mi relación contigo por medio de Jesucristo, es solo para estar dentro de tu voluntad. Y por eso, Dios mío, en esta hora, llénanos más de ti, Señor. Háblanos cada día más. Dispuesta está mi mente, dispuesto está mi corazón, dispuesta está mi fuerza, dispuesto está todo mi ser para recibir toda palabra tuya y ponerla por obra. Lléname cada día más del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a todo el que oye. Bendice a aquel que aún no te conoce bien, Señor. Que pueda conocerte, que su corazón, Señor, pueda tener el deseo completo de darte todo el gobierno a ti, Señor. Tú gobierna todo nuestro ser, todo su ser. Obra, Señor, que las decisiones que tiene que tomar no se demoren, que pronto te busque, que pronto quiera saber, que pronto quiera tener comunión con sus hermanos, comunión contigo. ¿Cómo podremos tener comunión contigo y no con nuestros hermanos? Que tengamos comunión unos con otros para animarnos, para fortalecernos, para compartir las bendiciones que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Señor, bendice a tu iglesia, la que tú compraste a precio de sangre, porque son los que fueron comprados por la sangre de Cristo y tú les diste tu Espíritu Santo para que ellos tengan una vida abundante. Y en esa vida abundante, Señor, queremos cada día más y más de ti. Gracias, Dios mío, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y querido oyente, es muy valioso. ¿De quién viene lo más valioso? Solo de Dios. ¿Qué es lo que hay en tu vida, en tu corazón, en tu mente que tiene valor más que Dios? Nada puede haber más valioso. Nada puede haber más valioso. Por eso es importante. Es importante que lo importante tome todo tu lugar. ¿Es Dios importante para tu vida? Dale lugar completamente. Cada día leyendo, cada día orando, cada día andando en este mundo sabiendo que Dios está con nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Nuestra esperanza es una esperanza firme, que sabemos lo que recibimos. No es una esperanza y será, y si tuviste suerte. No, nuestra esperanza es verdadera. Y Dios quiere. Lo que el Señor nos pregunta hoy, ¿vos qué decidís? ¿Vos qué querés? Si el Señor no te da una opción a los que ya compró con su sangre, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Es un gozo saber que estás allí. Te lo voy a repetir siempre, pero no porque estés oyéndome a mí, sino porque estemos oyendo la palabra de Dios. No dejes de oír la palabra de Dios. No dejes de sacarte las dudas por medio de la palabra de Dios. No te saques las dudas por los conocimientos del mundo. Hay cosas que son, la tapa de la olla es para la olla, pero las cosas de este mundo son para vivirlas en Dios. Dios nos creó y no nos abandonó. Dios te creó y no te abandonó. Dios es la verdad, el único Dios verdadero. No hay otro Dios. No todos son dioses. No, ni este, ni aquel, ni los nombres que hay, ni las religiones. No, Dios es uno y Jesucristo es uno. Y Él envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y esa vida eterna sea abundante. En esa vida, vos y yo tenemos que estar y tenemos que andar con los ojos puestos en Jesús siempre. Así que los esperamos en nuestras reuniones. Comunicate, tenemos nuestras reuniones
online en privado, las cosas están difíciles en el mundo, las enfermedades, bueno, difíciles estarán siempre, pero el Señor nos va a ayudar en toda circunstancia. Oramos por todos aquellos que vamos sabiendo, los pastores, los hermanos, los conocidos que tienen dificultades, que tienen necesidades, que están sufriendo estas enfermedades, porque estas enfermedades alcanzan a justos y a injustos, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. No necesariamente quiere decir que no seremos tocados por alguna de esas cosas, pero el Señor nos fortalecerá aún en el lecho de nuestro dolor. Allí Él mullirá nuestra cama, dice, Él estará con nosotros. Él estaremos siempre con paz y el Señor tiene propósitos en todo. Confiemos en Él. Pero los esperamos, atentos a oír la palabra de Dios. Los domingos a las 20 horas, aquí estamos. Suscribite, escribí, hacernos saber que estás allí, escribí un mensaje privado, hacete conocer si no te conocemos, y a todos los que conocemos sigamos comunicándonos de todas las maneras posibles que tengamos, no para vivir entre nosotros, sino para estar alabando a Dios y también bendiciendo a todos los que nos rodean. Que seamos una bendición en este mundo, porque Dios envió a su Hijo para bendecir al mundo. Y todo aquel que pone sus ojos en el Señor recibe la bendición de Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor quiere seguir haciendo su obra en tu vida. Estate atento, te esperamos nuevamente entonces en Casa Oración Punta Alta el próximo domingo a las 20 horas, aquí estaremos. Brillará todo el mundo, canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios, indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento, ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia, mis manos alzo, te adoro a ti.